Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Esperamos que usted ha comenzado este día de una manera linda. En realidad, tenemos un día lindo de parte de Dios y eso nos hace recordar y reconocer las bendiciones que Dios tiene para nosotros cada día de nuestras vidas. A pesar de las situaciones en el mundo, la iglesia siempre es bendecida. La iglesia nunca en ningún momento está pasando tiempos de tristeza. La iglesia siempre está gozosa porque el gozo viene directamente de parte de Dios, no tiene que ver con las circunstancias, sino que tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer con nosotros. En este momento vamos a continuar con la enseñanza que estamos mirando los días domingos. Hemos estado mirando nosotros instrucciones para edificar la familia, Hoy vamos a terminar ya esta sección, que es el estudio número 18 para los hermanos de la Iglesia Betania que tienen guía. Hoy es que terminamos esta sección, ya la próxima semana vamos a continuar con un nuevo estudio, el estudio número 19. Hoy vamos a mirar nosotros la parte que le corresponde a los padres. Hemos estado mirando Efesios capítulo 6. La semana pasada miramos las responsabilidades o lo que se espera de los hijos. Hoy vamos a mirar la responsabilidad o lo que se espera de los padres. Y nuestra lectura bíblica una vez más va a estar en Efesios capítulo 6 del verso 1 al verso 4. Efesios capítulo 6 del verso 1 al verso 4. Yo lo voy a leer, usted puede seguir con su vista. Y la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este momento vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para entrar en nuestra enseñanza. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos la honra y la gloria por todo lo que has dado, todo lo que has proveído. Dios mío, gracias por tu bendición y gracias porque en este momento tú estás permitiendo estos medios para que podamos dar la enseñanza del día domingo a nuestros hermanos y hermanas, no solamente de la Iglesia Betania, pero también de la Iglesia Gloriosa de Jesucristo, y también hermanos que son parte del cuerpo de Cristo en diferentes partes del mundo. Te pido que me des inteligencia, dame entendimiento y conocimiento, sabiduría también para poder entender tu palabra y recibirla, y también para poder darla a los hermanos que están mirando o escuchando. Te pido que tú nos ayudes y que los bendigas, y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar esta porción de la palabra de Dios. Nuestro enfoque está en el verso 4 de Efesios 6. El verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor, o amonestación del Señor. Entonces estamos mirando en esta mañana lo que se espera de los padres. ¿Qué es lo que se espera de los padres? ¿Cuál es la responsabilidad del papá y de la mamá hacia los hijos? Es muy importante que lo entendamos porque en realidad nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios entendemos, reconocemos que los hijos son una bendición de Dios. Los hijos son una bendición de Dios. Ningún hijo de Dios va a decir de su hijo, de su hija, este niño que ahora tengo es una carga para mí, o esta niña que ahora tengo es puros problemas. No, el cristiano reconoce que el niño o la niña es una bendición de Dios para su vida. Y por lo tanto debemos que entender que así como Dios nos ha bendecido, nosotros también debemos que ser responsables y debemos que entender qué es lo que se espera de parte de nosotros en este asunto, en la relación de la familia. Y eso es lo que estamos mirando en esta enseñanza. El énfasis de este versículo, que es el versículo 4, nivela la balanza de las relaciones familiares. Después de haber demandado, y esto es lo que la semana pasada miramos acerca de la responsabilidad o lo que se espera de los hijos hacia los padres, pero después de haber mirado lo que se espera de los hijos, que es que se demanda sumisión, obediencia
y honra de los hijos hacia sus progenitores o hacia sus padres, la atención del apóstol se concentra en el lado que muy poco se enfatiza en el Nuevo Testamento. Algo que debemos que entender, el Nuevo Testamento dio instrucciones para el papá de cómo instruir al hijo, pero no le dio un consejo de no provocar a ira a vuestros hijos. Y esto es muy importante, porque debemos que entender, si vamos nosotros a Deuteronomio capítulo 6, si miramos nosotros Deuteronomio capítulo 6, del verso 4 al 7, es una porción de la palabra de Dios, la cual es de mucha importancia, y dice de la siguiente manera, Deuteronomio 6, del verso 4 al 7, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7, aquí está la instrucción de lo que los padres tenían que hacer con los hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces miramos, estas son las instrucciones que se daban de parte de los padres a los hijos. Y esto era lo que se enfatizaba, lo que se miraba más en el Antiguo Testamento, pero no se le daba esa exhortación o ese consejo de no provocar a ira a vuestros hijos. Muy importante que lo entendamos nosotros, hermanos, porque si miramos el verso 7 del capítulo 6 de Deuteronomio, donde dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí hay dos cosas que dice. Número 1, en el verso 7, parece que es lo mismo, la palabra repetir, y las repetirás a tus hijos, y también la palabra hablar, cuando dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Dos palabras, repetir y hablar. Para nosotros posiblemente estas son las mismas palabras, pero cuando se miran en el lenguaje en el cual se escribieron, que es el hebreo, la palabra repetir es shanan y la palabra hablar es dabar, dos diferentes palabras. La palabra repetir, que en hebreo es shanan, significa afilar, despertar o estimular. Afilar, despertar o estimular. Entonces cuando se dice y repetirás estas palabras, se está hablando de la instrucción. Vamos a despertar en sí eso en el hijo, en la hija, de querer saber más, de querer conocer más. También vamos a estimular esto en la hija o en el hijo para que ellos también puedan, después de un tiempo de su propia voluntad, buscar más de la palabra de Dios. Eso es lo que significa repetirás. Se le enseñará al hijo, se le enseñará a la hija. ¿De qué? De las cosas de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora cuando dice hablarás, la palabra es dabar. ¿Qué significa esto? Conversar, comunicar. Esto es algo que hoy en día se ha perdido mucho en las familias. Ya no hay esa comunicación de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, entre los mismos hijos, de hermano a hermana o entre los hermanos. No hay esa comunicación. ¿Por qué? Porque la tecnología que tenemos ya ha hecho que se corte esa comunicación que puede haber de persona a persona. Ahora, ¿cómo es que se comunican las personas? O se comunican por texto, o se comunican por correo electrónico. Pero ya no está ese contacto que había antes. Recordemos cuando estamos mirando esta enseñanza, miramos acerca de algo que se hacía en el pasado. Todavía lo recuerdo yo cuando estaba pequeño, cuando se sentaba toda la familia a la mesa para cenar. Hoy en día ya poco se mira eso. Hoy en día ya poco está esa reunión de la familia donde el papá, la mamá se sientan con los hijos, están comiendo y también están hablando. Se están hablando de cómo estuvo el día para el papá en su trabajo, para la mamá, si tiene trabajo, pues en el trabajo, si ella es la que cuida la casa, cómo estuvo el día en la casa. Para los hijos, cómo estuvo el día en la escuela. El papá llega el papá a recibir información de lo que los hijos hacen en la escuela. Los hijos entienden poquito más del trabajo que el papá hace para proveer lo necesario para ellos mismos. Entonces esa comunicación, ese hablar, o como dice aquí, dabar, comunicarse entre la familia, conversar entre la familia, ya no se mira hoy en día. Pero para
En el tiempo que Dios le dio la ley a Moisés, se les pedía a los padres, número 1, que se repita o que se les enseñe a los hijos, y número 2, hablar con ellos. Entonces, eso es lo que se miraba en el Antiguo Testamento, pero no se miraba ese consejo de no provocar a ira a vuestros hijos. Y es muy importante. No se está acusando ni reprochando a los padres cristianos, pero se les está abriendo una nueva dimensión para el trato de sus hijos, especialmente cuando son adolescentes. Un tiempo en la vida de los jóvenes, de los niños o las niñas, donde comienza a ver ciertas actitudes que para los padres son actitudes negativas, como la rebeldía, la desobediencia, cualquier otra cosa que tiene que ver. Eso sucede en la adolescencia. La expresión verbal, y aquí es donde miramos, ya entramos al verso 4 de Efesios 6. La expresión verbal, no provoquéis a ira, nos hace pensar en esas situaciones en que como padres no queremos reconocer los derechos de nuestros hijos, quienes también tienen una personalidad y poseen sentimiento. Entendamos algo, hermanos. Recordemos nosotros lo que en realidad significa la frase no provoquéis a ira. En el griego se usa una palabra para dar esta frase. Nosotros usamos aquí cuatro palabras. No provoquéis a ira. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero en el griego se usa una sola palabra, que es parorgizo. La palabra en griego parorgizo está compuesta de dos palabras en sí, y las dos palabras que se usan en parorgizo o provocar a ira es para. Para en griego es al alcance, cerca o al lado, y la otra palabra es orgizo, que significa levantar a enojo o levantar a ira. Entonces, para orgizo o parorgizo significa poner al hijo al lado de la ira, o poner al hijo entre la ira, o llevar al hijo al enojo. La Biblia nos dice que no llevemos a nuestros hijos o no pongamos a nuestros hijos al lado del enojo, al lado de la ira, porque eso es una situación en sí donde les va a quitar la paciencia. Y es muy importante que lo entendamos. La Biblia, en muchos lugares, la Biblia nos da consejos de no estar enojados. Si miramos nosotros, por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 22, habla del enojo. Y Jesús habló del enojo y cómo es que dijo: cualquiera que se enoje, cualquiera que diga necio, cualquiera que diga fatuo. Pero la palabra enojo es orgizo, y la Biblia en ningún momento dejó, Jesús nunca quiso que nadie esté enojado con su prójimo, con su hermano. Y esto es algo que debemos que entender. Entre el cristiano no tiene que existir el enojo, no tiene que existir la ira. Esas cosas que simplemente vienen por los desacuerdos, porque uno no está en unidad. Y recordemos que como cristianos tenemos una unidad muy especial que viene de parte del Espíritu Santo. Pero en este caso la Biblia nos ordena o nos enseña no llevar a ira a vuestros hijos. No son pocos los casos en que los padres han provocado a ira a sus hijos a tal extremo que estos, alimentados por sus frustraciones y amarguras, más la influencia de esta sociedad liberal, han traído desgracia a sus padres o a su hogar. Y esto es la verdad. Hay muchos casos donde los padres, sin saber o a lo mejor con el conocimiento de lo que estaban haciendo, han llevado a sus hijos a una posición tan extrema donde estos niños o niñas, muchachos, muchachas, han hecho cosas que han traído en realidad una desgracia al hogar. ¿Y en qué manera? Millones de adolescentes, millones de jóvenes y señoritas que han sido provocados a ira, se suicidan cada año. Se suicidan cada año. Esa es una cosa que sucede. Otros se ponen agresivos y atacan a sus propios padres. Pónganse a pensar en esto, hermano y hermana. Cuando el papá o la mamá lleva a su hijo, a su hija a tal posición que lo han provocado a ira, donde el joven o la señorita ataca, le levanta la mano al papá o a la mamá, les pega.
Posiblemente dentro de la comunidad latina dicen, no, es que ¿cuándo es que eso va a suceder? No, aquí si mi hijo me levanta la mano, lo acabo a palos. Pues esa es la tendencia, es el pensamiento antiguo. Oye, eso tiene consecuencias hacer eso. Y en la cultura que vivimos, es más, ya no se mira la disciplina de la manera que tiene que ser dada. Entonces esto sucede, pero démosle gracias a Dios, hermano y hermana, que no estamos viviendo en los tiempos del Antiguo Testamento o en el tiempo donde esta ley fue dada a Moisés. Hoy si un niño le levanta la mano o le falta el respeto a los padres, viene un castigo, viene una disciplina, una exhortación, algo así. Pero en ese tiempo, en el tiempo donde estaba Israel en el desierto, cuando Dios le dio la ley a Moisés para su pueblo, habían graves consecuencias cuando el hijo le levantaba la mano a los padres o él les faltaba el respeto. Vamos a mirar Éxodo rápidamente. Vamos a ver Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, para mirar qué es lo que decía la ley de Dios en ese tiempo para los hijos. Vamos a ir al verso 15. Éxodo 21, 15 dice de la siguiente manera: el que hiriere a su padre o a su madre, ¿saben cuál era la consecuencia? Dice aquí, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. No había nada que vamos a investigar, no, si se sabía que el hijo había golpeado al papá o a la mamá, y no solamente al papá. Recordemos que la semana pasada miramos cómo es que hoy en día se critica la Biblia, que la Biblia solamente está favoreciendo al hombre. No, aquí dice, el que hiriere a su padre o a su madre, también se le pone una protección a la mujer, a la mamá. ¿Cuál era la consecuencia? Iba a morir. Si miramos más pasajes de la Biblia que tienen que ver con esto, vamos a Éxodo. Si vamos nosotros a Éxodo, si quiero que miramos el verso 17, no, vamos a ir al capítulo 2, el 17. No, en el mismo capítulo 21, verso 17, dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Una cosa es levantar la mano, querer golpear al papá, pero cuando los hijos le faltan el respeto, hablan mal o maldice al papá o a la mamá, ¿cuál era el castigo? ¿Era una nalgada? No, iba a morir. Son unas instrucciones muy duras. Vamos a mirar también cuál era el castigo para el hijo rebelde. Vamos a Deuteronomio. Castigo para el hijo rebelde. Esto lo miramos nosotros en Deuteronomio. Capítulo 21. Del verso 18 al 21. Deuteronomio capítulo 21, del verso 18 al 21. Esto no es con el hijo que le pega o que le levanta la mano a los padres, o el hijo que maldice a los padres. Esto es con el hijo rebelde, el hijo que después que se le llamaba la atención, si no hacía caso y seguía en su rebeldía, ¿cuál era la consecuencia para tal hijo o tal hija? Deuteronomio capítulo 21, verso 18 dice así: si alguno tuviera un hijo rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, no solamente el papá, también está la responsabilidad de la mamá, y también el hijo tiene que obedecer tanto al papá como a la mamá, pero dice que no obedeciere la voz ni la voz de su padre o de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es rebelde y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. No solamente es rebelde, también es glotón, borracho. Y dice después: entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Entonces miramos las consecuencias que habían en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, de cuando un hijo le faltaba respeto, cuando un hijo le levantaba la mano a sus padres. Pero hoy en día es lo que sucede en muchos casos. Muchos hijos que han sido provocados a ira se suicidan, se ponen agresivos, atacan a sus propios padres.
y yendo y de ahí van a las prisiones y en algún caso a las prisiones de menores. Los demás andan por la calle cometiendo toda clase de crímenes y condenándose cada día más. Notemos que Pablo no está abogando aquí por una paternidad indiferente o irresponsable. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo, déjenlos, pobrecitos, que sean como sean. No. Recordemos que el apóstol Pablo comenzó el capítulo 6 de Efesios dándole las instrucciones a los hijos de honrar al padre y a la mamá, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre, le dice el apóstol Pablo a los hijos. Entonces miramos que hay una responsabilidad muy, muy fuerte para los hijos. Hijos, obedeced. En otras palabras, no sean desobedientes a vuestros hijos. Es el verso 1. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces aquí está el ejemplo que está dando el apóstol Pablo, la exhortación. El apóstol Pablo no está diciendo que no se corrijan a los hijos, que no se disciplinen a los hijos. Simplemente se les está diciendo que no se provoquen a ira a los hijos. ¿Por qué? Esas son las situaciones que los jóvenes y las señoritas buscan para estar en una vida de rebeldía. Pónganse a pensar, porque es que hay muchos jóvenes ahorita en el vicio, en las drogas, en las borracheras, o porque hay muchos jóvenes y señoritas metidos en la pandilla. Posiblemente la familia que tienen o que tenían no les mostró el amor, en algunos casos los provocaron a ira o no les enseñaron amor. ¿Y qué es lo que hicieron? Buscaron eso que no lo encontraban en la familia, en el hogar. Lo encontraron en un grupo ajeno, porque esos grupos son ajenos a la familia, pero ahí recibieron lo que no se les daba en el hogar. ¿Y qué es lo que pasa? El joven, la señorita se mete en la pandilla, se mete en una vida de crimen, en una vida donde va a haber pura maldad, donde fácilmente se entran los vicios, a las drogas, al alcohol y cosas así. Entonces debemos que mirar que hay consecuencias. Posiblemente el hijo de uno no va a ir a un tal extremo como a suicidarse, pero ¿qué es lo que el hijo o la hija hace cuando está solo en su cuarto? ¿Tiene algún vicio? Como hijo de Dios, usted tiene la responsabilidad de cuidar de su hijo o de su hija. Pablo no está abogando aquí por una paternidad indiferente e irresponsable en cuanto a la corrección de los hijos. Lo que hace es ofrecer una alternativa. Tenemos una alternativa de lo que se mira en el mundo. Esa alternativa está en la palabra de Dios. Y debemos que entender nosotros esto. En lugar de enojar a los hijos, que en este caso son niños, jóvenes y aún adultos también, en lugar de enojar a los hijos, criarlos en disciplina y la amonestación del evangelio. Muy importante esto que dice el apóstol Pablo en el verso 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, número 1, criadlos en dos cosas, en disciplina y amonestación del Señor. Aquí está la palabra criarlos, que en griego es ektrefete. Ektrefete. ¿Qué significa la palabra ektrefete? Viene de la raíz ektrefo, que significa nutrir hasta la madurez, apreciar, preparar o entrenar. En otras palabras, debemos, cuando dice criar, es enseñarles, nutrirlos hasta cuando ellos ya son adultos, ya pueden hacer sus propias decisiones. Pero mientras eso, hay que nutrirlos, hay que cuidarle de ellos. Es lo que significa criarlos. Nutrir hasta la madurez. Eso significa criar. Entonces debemos que criarlos en dos cosas. En disciplina. Disciplina. ¿Qué significa disciplina? La palabra en griego para disciplina es paideia. Paideia. ¿Qué significa la palabra paideia? La palabra paideia significa instruir, entrenar. La palabra en sí, disciplina, viene de la raíz que se usa para la palabra discípulo. En otras palabras, disciplinar es hacer discípulos. Cuando usted está disciplinando a su hijo, en la palabra de Dios, usted está haciendo un discípulo de su hijo a la palabra de Dios también. Entonces tenemos que disciplinarlos, enseñarles en qué. Y también dice aquí en el otro, y la amonestación. La palabra amonestación en griego es noitesía, que significa corrección, significa exhortar.
pero en sí la palabra amonestación significa llamar la atención. No es gritar. Cuando hablamos de la amonestación, no significa gritar o regañar, o tampoco no significa avergonzar. Significa exhortar, llamar la atención, corregir, la corrección. Entonces dice, criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor o del Evangelio. Muy importante que entendamos nosotros esta parte de la palabra de Dios, hermanos, porque esto es lo que nos ayuda a nosotros a preparar bien a nuestros hijos, a enseñarles bien a nuestros hijos, a nutrir bien a nuestros hijos, a poder disciplinarlos y corregirlos correctamente a nuestros hijos, para que ellos también puedan entender y puedan llegar a ser ya adultos y mirar lo que sucedió en sus vidas y darle gracias a Dios y decir, gracias Dios, porque me diste un papá y una mamá que me corrigieron correctamente. No fui el mejor hijo, no fui el mejor hijo, no fui el mejor de mis hermanos, pero mi papá y mi mamá me guiaron, me corrigieron, me enseñaron correctamente. Y esto me ayudó a que yo no me meta al crimen, a las drogas. Hermanos, eso sería una bendición para los padres, que su hijo ya cuando sea adulto ya pueda reconocer eso. Pero imagínense cuando llegan los jóvenes a ser adultos y en vez de reconocer eso dicen, gracias a Dios que me fui de la casa. Gracias a Dios que me salí de ese lugar donde nomás había violencia, donde mi mamá nomás gritaba, mi papá nomás hacía esto, habían borracheras. No, eso sería triste. Pero nosotros los cristianos reconocemos que tenemos una guía que nos ayuda a vivir nuestras vidas y también a guiar a nuestros hijos, y es la palabra de Dios. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto es un reconocimiento de la delicada personalidad de un niño o de una niña. Pone en evidencia que los padres pueden fácilmente utilizar mal su autoridad. Y esto lo debemos que entender nosotros, hermanos. Recordemos cuando miramos nosotros acerca de los padres, en esta misma enseñanza hace como 2 o 3 semanas, miramos que hay 3 tipos de padres. Está el padre autoritario, el padre que se hace lo que él dice porque él es la ley y cualquier otra cosa aparte de eso es malo. Eso no tiene que existir en el cristiano, el padre autoritario. El padre autoritario reconoce que muchas veces él va a hacer errores, va a cometer errores. Y por lo tanto, él tiene que entender que también hay otras maneras de hacer las cosas. También está el otro padre que está al otro lado, que se mira que no se tiene que hacer. Los padres permisivos, los padres que ponen pocas leyes, pocas reglas o nada de reglas en la familia. Dejan que los hijos hagan lo que quieren hacer. Nunca los corrigen, nunca les llaman la atención. ¿Por qué? Porque ellos piensan, es que estoy dejando que mi hijo se desarrolle a sí mismo. Eso es un error. La misma Biblia nos dice, instruye al niño, al hijo en su camino y cuando sea grande no se apartará, pero los dice que de instruir. Pero hay muchos padres que son muy permisivos. Pero está el tercer padre, que es el que está de acuerdo a la palabra de Dios. El padre con autoridad y amor. Ese es el tipo de padre que reconoce que tiene autoridad y reconoce también que tiene amor, y los dos se tienen que dar a los hijos. Pero muchas veces es lo que sucede. Esta frase, no provoquéis a ira a vuestros hijos, pone en evidencia que los padres pueden fácilmente utilizar más su autoridad. ¿En qué manera lo pueden usar mal? Ya sea exigiendo cosas irritantes o irrazonables que no toman en cuenta la inmadurez de los niños, o yendo a extremos de dureza y crueldad por un lado, o favoritismos y excesos indulgentes por el otro. Tenemos que entender, a veces hay ejemplos de cómo es que algunos padres provocan a los hijos, hermanos. ¿En qué manera? A veces los padres simplemente porque han escuchado a otras personas que otros padres le han puesto ciertas metas a los hijos por el tipo de familia que tienen o que son. Algunos padres quieren imitar eso mismo en sus propios hijos y le dicen, no, yo quiero que cuando seas grande te vayas a estudiar a la Universidad de Harvard, quiero que estudies ya medicina. Pero ¿qué si en realidad lo que Dios tiene para el hijo o para la hija no es que vaya a estudiar medicina, pero que vaya a otro lugar a estudiar leyes? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos nuestras propias metas, nuestros propios sueños, los sueños que yo tengo para mí,
y se los quiero imponer a mi hijo. Posiblemente yo era el que quería ser doctor. Y como yo no pude ser doctor, ahora estoy tomando el sueño que yo tenía para mí mismo y se lo estoy echando a mi hijo. Porque quiero que mi sueño se cumpla en mi hijo. Pero hermanos, en realidad posiblemente eso no es para su hijo, para su hija. Posiblemente su hijo tiene que ser un abogado, su hijo tiene que ser un ingeniero, su hijo tiene que ser un arquitecto, algo diferente. Entonces muchas veces ponemos nosotros metas, ponemos anhelos también en nuestros hijos y en nuestras hijas que los padres tienen pero nunca lo lograron y ahora quieren que sus hijos los logren. A veces también se demanda de los hijos un comportamiento o una actitud que uno como padre no la da y no es ejemplo. Aquí en la iglesia muchos padres le dicen a los niños, cuando entres a la iglesia quiero que pongas atención, pero los mismos padres aquí en la iglesia no ponen atención. Cuando llegues a la iglesia no quiero que uses ese celular, pero los mismos padres están con el celular mirando Facebook durante el servicio o mandándose fotos. Entonces estamos demandando de los hijos un comportamiento que nosotros como padres no lo hacemos. O le decimos, en la escuela dominical poné atención, pero aquí en la escuela dominical se están durmiendo algunos hermanos a veces. Entonces muchas veces estas son cosas que hacemos que provocan a ira a vuestros hijos. Es muy peligroso esto. Todas estas cosas pueden provocar enojo y resentimiento en los hijos. Siempre es mejor el aliento estimulante de padres comprensivos y amorosos. Hermanos, usted no está solo en esto, en esta obra, en ese trabajo de disciplinar y criar a vuestros hijos. Usted tiene la palabra de Dios, tiene el Espíritu Santo que lo guía también. Y tiene hermanos en la iglesia que han sido buenos ejemplos en criar a sus hijos. Ellos también le pueden dar algunos consejos a usted cuando usted está pasando momentos difíciles con el hijo, con la hija. Posiblemente hay un hermano que también pasó por esa situación y lo ha superado. Busque ese consejo que va a ser un consejo sano de cómo es que este hermano lo pudo hacer usando la palabra de Dios, usando la guianza del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que muchas veces hacemos cuando vienen las situaciones difíciles? En vez de abrir la Biblia, vamos a las librerías y compramos libros de cómo crear a buenos hijos, cómo tener buenos ciudadanos, que son hechos por personas que no tienen a Cristo en el corazón. Son hechos por personas que están en sí buscando que se termine la familia, que ya están buscando que ya no se mire este tema que hombre o mujer, sino que ya sea género libre la situación. Tengamos cuidado con eso. El mejor lugar que usted puede ir para buscar consejo de cómo disciplinar, cómo criar a su hijo o a la hija, es la palabra de Dios. Aquí está este consejo, aquí está esta palabra para usted y para mí también. Y eso es lo que debemos utilizar. Después de utilizar eso, también podemos buscar libros por siervos de Dios, que Dios los ha bendecido, les ha dado el conocimiento para ser consejeros cristianos, de matrimonio o de la familia. Busquemos ese tipo de literatura. Pero no vamos a ir allá afuera a buscar la literatura de este famoso doctor feo que sale en la televisión. Todos conocen al doctor feo porque él da consejos. Pues él se equivoca y sobre todo él no tiene a Cristo en su corazón. Él no va a buscar lo mejor que está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero busquemos los consejos de siervos de Dios y sobre todo entendamos que la Biblia nos ayuda y nos enseña cómo poder criar a nuestros hijos. Dice el verso 4 de Génesis, de Efesios capítulo 6, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermano, hermana, yo espero que la Biblia lo guíe a usted, le ayude a usted a poder criar a su hijo correctamente en disciplina y amonestación del Señor, porque esto es lo que se espera de parte de nosotros. Hermanos, muchas gracias por el tiempo que usted ha estado con nosotros en esta mañana. La próxima semana continuamos nosotros con nuestros estudios de escuela dominical. Entramos al siguiente estudio, que es el estudio bíblico número 19. ¿Cuál es el tema de este estudio, el número 19? El amor sacrificial de un padre. El amor sacrificial de un padre. Segunda de Samuel capítulo 12 y segunda de Samuel capítulo 18. Estas son las lecturas bíblicas para esta próxima enseñanza. El amor sacrificial de un padre. Segunda de Samuel capítulo 12,
Segunda de Samuel, capítulo 18. Durante la semana, usted dele lectura a esta porción de la palabra de Dios. Dele ejemplo a su hijo, a su hija. Durante la semana, abra Segunda de Samuel, capítulo 12, y dele lectura del verso 1 al verso 23. Después, más adelante, durante la semana, dele lectura a Segunda de Samuel, capítulo 18. Y dele lectura del verso 1 al verso 33. Y así usted ya está adelantado para la lección que vamos a mirar en estas siguientes semanas, el estudio número 19, el amor sacrificial de un padre. Gracias, hermanos, por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Sigan ustedes adelante, los esperamos a las 5 de la tarde, continuamos con nuestro mensaje, nuestro servicio de evangelismo. Aunque dice, pero es que no estoy en la iglesia, usted puede hacer el servicio también en su hogar, hermano. Pero queremos que esté con nosotros a las 5 de la tarde este domingo. Dios les bendiga y el tiempo para nuestro pastor. Dios los bendiga, amados hermanos, muy buenos días. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos escuchado una lección muy edificante y de mucha instrucción para los padres. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que vamos a concluir pues esta mañana de enseñanza, de instrucción bíblica, y los esperamos a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde vamos a dar unos anuncios que son muy, muy importantes para la obra de Dios, para las congregaciones que Dios nos ha permitido levantar en la República Mexicana y en Centroamérica. Así que a las 5 de la tarde esté pendiente. También va a estar predicándonos el evangelista Manuel Ramírez, un siervo que Dios está usando muy lindamente aquí en el sur de California. No se le olvide, hoy a las 5 de la tarde escucharemos al hermano Manuel Ramírez con un enjundioso mensaje de la palabra del Señor. Muy buenos días, bendito sea Dios. Por favor, ahí donde está, incline su rostro, vamos a dar gracias al Señor. Eterno Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ti te honramos, Señor, en esta mañana, y te pedimos que esta clase que ha sido difundida a través de este medio, Dios del cielo, pueda quedar en los corazones de los hermanos, especialmente de los que componen la gran congregación del Centro Misionero Continental Betania, aquí en la ciudad de Los Ángeles. Mandamos nuestro amor, nuestro cariño, nuestro saludo, nuestro respeto a todos los hermanos que nos están escuchando en otros lugares. Bendita sea la misericordia del Señor. Y ahora, Señor, que nos aprestamos para terminar esta mañana de transmisión, te pedimos que tú bendigas cada persona que ha visto y escuchado esta enseñanza de tu palabra, y especialmente a aquellas personas que todavía no te conocen, que a través de esta situación que estamos viviendo de manera general, Dios del cielo, que ellos puedan entender, Señor, que son mensajes no subliminales, pero directos, bendito sea tu santa misericordia de ti, Señor, que vienen. Como dice tu palabra, Señor, que tenemos que prepararnos y tenemos que estar preparados. Bendita sea tu santa misericordia. Jesús le reprochó a sus discípulos y les dijo, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Bendito sea el nombre del Señor. Y esta es la situación que sucede en la mayoría del pueblo cristiano, Dios amado. Por eso te pedimos, Señor, que tú bendigas cada familia, cada hermano, cada joven, cada señorita, cada niño de nuestras congregaciones, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre lo pedimos, en el nombre de Jesús, aleluya. Y para aquellos hermanos y hermanas que están enfermos, que están adoleciendo, los declaramos, Señor, aleluya, protegidos bajo la sangre poderosa del Cordero, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, en esta mañana. Ahora ahí donde estás, por favor, levanta tu mano y di conmigo, evangelizar es tarea de todos y de todos los días. Evangelizar es tarea de todos y de todos los días. Que Dios los bendiga y hasta la tarde, a las 5 de la tarde, tiempo de California. Amén.